Bueno, un saludo para todos nuestros seguidores en Red Más Noticias. Hoy nos encontramos en una nueva entrevista con el doctor Alejandro Gaviria, ex ministro de Salud, ex rector de la Universidad de los Andes y también ex ministro de Educación del gobierno actual. Doctor, bienvenido, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación y saludos a todos quienes nos acompañan. Perfecto, pues doctor Gaviria, me gustaría iniciar preguntándole un poco cómo lo tomó ese cambio, ese remesón ministerial a mitad de semana y qué Mm. piensa de las personas que llegaron. Me tomó, Gabriel, quizás un poco por sorpresa. Yo quizás anticipaba un cambio en el gabinete, no profundo, pero después del primer año de gobierno, no antes de cumplir el primer año, esto es, no antes del mes de agosto. Yo creo que las personas que llegaron no me sorprenden del todo porque lo que ha decidido el presidente Petro en esta segunda etapa de su gobierno, digámoslo así, es gobernar con gentes más cercanas, que lo habían acompañado bien en la alcaldía o que lo acompañaron por más tiempo durante la campaña. Creo que es un cambio que quizás era previsible en una segunda etapa de gobierno. Lo que más me sorprende es quizás que ocurrió más temprano de lo que yo había anticipado o estuviera pensando. Esto tiene que ver, de pronto traigo a colación una frase que se citó el Financial Times también esta semana suya. Quisiera preguntarle, ¿esto significa que el gobierno Petro se radicalizó teniendo en cuenta la frase puntual para quienes nos siguen? Parafraseándolo un poco, era que entre el lado más consensuado o de pronto que busca más acuerdos del presidente y otro lado un poco más radical, está ganando el radical. No sé, usted cómo nos interpreta eso. Yo siempre he creído, Gabriel, que había una tensión en el gobierno, una tensión entre ese lado más consensualista, que a mí me gusta llamar liberal, en el sentido de que practica el pluralismo, y ese lado un poco más radical, con unas ideas más radicales del cambio social y de lo que implica. Alguien me preguntó en algún momento, bueno, ¿y cuál va a prevalecer? Yo dije, nadie sabe, ni el mismo presidente sabe. Yo creo que algunos de los movimientos sí van en ese sentido, en esa dirección. Le va a restar pluralismo al gabinete, seguramente le va a prestar deliberación porque va a haber más consensos al interior del Ejecutivo, no necesariamente más consensos en la discusión en el Congreso, pero dentro de toda esta tendencia a un cambio que no obedece a ese patrón, y es el de la ministra de Salud y Protección Social, la de Carolina Corcho, donde yo creo que el presidente tomó una decisión más estratégica en este caso, más buscando que la discusión que estaba empantanada en el Congreso de la República, que había estado empantanada, lo digo con claridad y con respeto, por la intransigencia de la ministra, por no ceder en el aspecto esencial. Yo creo que ahí el presidente sí decidió moverse en la otra dirección y quizás nombrar un ministro que va a estar más dispuesto a lograr algunos compromisos o acuerdos en la discusión en el Congreso. ¿Usted cree que precisamente el doctor Jaramillo, que llega a la cartera, sí va a ser esa persona que de pronto tienda esos puentes de acercamiento? En las declaraciones o ya que ha dado, que han sido pocas, rescata mucho el sistema con el Seguro Social, por ejemplo, y Mm. se lo están ya empezando a cobrar. ¿Usted cómo lo ve? Él ha dado dos tipos de declaraciones. Yo creo que en esto tenemos que ser todos mesurados en nuestro juicio. No sabemos muy bien. Yo creo que él razonablemente probable lo que va a hacer es esperar una semana antes de plantear nuevamente el debate en el Congreso. Yo trabajé con él. Yo era ministro de Salud, él era secretario de Salud de Bogotá. Pudimos llegar a acuerdos, Gabriel, pudimos encontrar puntos de encuentro. Trabajamos, por ejemplo, juntos en el saneamiento de los hospitales públicos en Bogotá, incluso en un proyecto de ley que se llamó en su momento de cuentas maestras, que liberó recursos para ese saneamiento. Me parece que él tiene una visión en algunas dimensiones del sistema de salud más pragmática, siendo un crítico histórico del sistema, porque él ha sido un crítico de la Ley 100 y las reformas posteriores. A pesar de que es difícil hacer juicios en este momento, yo creo que sí va a tener una actitud un poco de más diálogo. A mí me parece que las líneas rojas del presidente que él probablemente va a llevar a la discusión del Congreso no incluyen necesariamente que la ADRE se convierta
en el ordenador de gasto y el coordinador de toda la operación del sistema de salud, que era el punto que tenía la ministra de Salud y el punto que tenía empantanada la discusión en el Congreso. Perfecto. Ex rector, también quisiera, ahorita ya vamos a pasar a ahondar en la reforma, pero en esta visión panorámica de lo que está sucediendo en el gobierno, me gustaría preguntarle un poco si efectivamente usted cree que se fracturó, se acabó la coalición como trinó el presidente, teniendo en cuenta voces como la de el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, que dice que eso es una farsa y es algo más estratégico. Yo creo que sí hay una fractura, qué tan definitiva no lo sabemos muy bien, pero con el Partido Liberal definitivamente hay una fractura. El nombramiento de Luis Fernando Velasco como ministro del Interior, yo creo que de alguna manera nos está diciendo que la estrategia va a ser tratar de uno a uno tener los votos de los representantes y senadores liberales. Esto es, está rompiendo la conversación con el Partido Liberal. Ayer hubo un rumor que el partido de la U se iba a declarar independiente. Creo que su presidenta aclaró que no, que está en esa discusión y que probablemente van a tomar la decisión la semana entrante. La decisión del Partido Conservador tampoco se sabe muy bien, pero yo creo que la coalición no está fracturada completamente, pero sí está de alguna manera lesionada. Yo creo que va a ser más difícil. Y como yo veo, Gabriel, la economía política de lo que vienen las reformas es que la reforma a la salud sigue siendo fundamental. En este sentido, yo creo que si se llega a un acuerdo razonable, si se llega a un compromiso razonable, si se encuentran las partes en la reforma a la salud, va a ser más fácil que la coalición vuelva a ser operativa y que las otras reformas, la laboral, la pensional, pasen a discusión. También me está pareciendo, y esto es un escenario, un ámbito muy cambiante, que ahora están surgiendo otros debates políticos. Por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo, con el tema de compra de tierras y demás. Creo que el presidente va a poner el tema ahora el 1 de mayo sobre la reforma laboral. O sea, va a cambiar un poco de tema y me parece que lo están haciendo de forma estratégica. En ese sentido, ¿usted cómo ve eso? ¿O ya se empezó después del remesón ministerial, que de pronto se esperaba algo más de calma? Se empieza a hablar de expropiación express o expropiación en general, dicho por el mismo presidente, que el mensaje de pronto termina siendo ese, aunque él se refería a la ley. Se habla de que el Congreso, más bien los directivos en el Congreso Cafetero, en la Federación Nacional de Cafeteros, no lo escuchan, que no son democráticos. ¿Cómo interpreta esos mensajes que de pronto pues, calan hondo en algunos sectores? Yo, Gabriel, esta preocupación, claramente en estas semanas sí hemos tenido el presidente un poco más pugnaz. Empezó con el discurso de Zarzal, que fue previo al remisión del gabinete. Los tweets, en particular este comentario que ha hecho sobre la Federación de Cafeteros, que no podría decir es paradójico de alguna forma, porque uno no puede hablar de paz total y al mismo tiempo decir que no voy a perdonar un trino, un comentario que se hizo hace décadas. O sea, la paz total necesita la paz política y necesita amplitud. Yo me acuerdo que cuando yo decidí participar en el gobierno, yo había sido atacado, si se quiere, de manera inclemente por la entonces campaña de Petro. Yo voy a decir, en política esas cosas pasan, no tiene que entenderlas, no me voy a quedar rumiando rencores. Y eso fue celebrado en su momento por el gobierno y por algunas de quienes lo apoyan. Yo creo que la paz política es importante y se necesita una actitud más dialogante y de mayor consenso. Yo creo que si el gobierno insiste en esa pugnacidad, vamos a tener una ecuación que va a definir buena parte del gobierno. Tengo un temor y es que esa mayor pugnacidad lleve a muchos debates, a gran controversia, a unos debates mediáticos en las redes sociales completamente dedicadas a un diálogo o un debate permanente, pero de otro lado vamos a tener casi que como un reverso de esa moneda, la inacción, la ineficacia, en este caso la ineficacia reformista. Gabriel, yo quisiera preguntarle, de pronto mucha gente quisiera saber un poco cómo es el presidente con sus ministros. De pronto, ya hablamos, está, usted lo dice, rodeándose de gente que ha sido
que lo ha acompañado de pronto fiel a él, pero con ministros como usted, tomó por sorpresa la salida del doctor ministro Ocampo o la doctora López, que de pronto no eran de esa ala o esa cercanía anterior en su carrera política. ¿Cómo se manejaba con ustedes, o con usted particularmente, o con este tipo de ministros que no eran de esa ala petrista, por llamarlo de alguna forma? Yo puedo solamente contar mi historia, Gabriel, no conozco con los otros ministros. Yo he tenido con el presidente Petro una buena relación personal. Desde el año 2019, cuando tuve la oportunidad de hablar de política por primera vez con él, él me dijo entonces, yo no acepté, que si yo estaría interesado hipotéticamente en ser candidato a la alcaldía de Bogotá. Después, siendo yo rector de la Universidad de los Andes en el año 2021, me reuní, él expuso una idea que sigue siendo una idea importante que tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora. Él decía que la unión de las fuerzas progresistas y liberales era muy importante para gobernar a Colombia. Con esa idea entré yo al gobierno. Nosotros hablamos en reuniones bilaterales en los 7 meses que estuve en el gobierno unas 3 o 4 veces. Tuvimos acuerdos y desacuerdos, los procesamos de buena manera. No tuvimos una relación cercana personal, pero tuvimos una buena relación en general. Y yo creo que eso más o menos define al presidente. Él es una persona tranquila en la mayoría de los momentos. A veces, como todo presidente, tiene sus momentos de exasperación, porque todos los presidentes quieren que las cosas pasen más rápido de lo que pueden pasar. Todos se enfrentan a la complejidad del Estado, todos se enfrentan a las dificultades del cambio social, a ese tránsito entre la política electoral y gobernar. Pero tal vez la diferencia que yo puedo notar entre el presidente Santos, con el que trabajé, y el presidente Petro, con el que trabajé después, el presidente Petro en los consejos de ministros era mucho más liberal en el sentido que dejaba la conversación fluir de muchas maneras. No tenía ese sentido más ejecutivo que tenía el presidente Santos, por ejemplo. Perfecto. Doctor Gaviria, una pregunta tiene que ver también con base en lo que usted nos está diciendo, y es, se le recuerda hace casi un año ya, usted en Financial Times también hizo una especie de análisis en la cual, o fue una carta, usted me puede corregir, en la cual hablaba de una explosión controlada, de que esa explosión controlada de Colombia, como que también venía con ese estallido social, ese clamor en las calles, iba a ser de pronto mejor interpretada o atomizada por el presidente Petro. ¿Usted cree que sí ese análisis en ese momento lo mantiene? Es decir, ¿cree que esa explosión controlada se está dando o se descontroló? Cada análisis yo creo que tiene su momento. Primero, ese análisis fue el resultado de unas lecturas que yo había tenido de quizás uno de los padres de las ciencias sociales, que es Alexis de Tocqueville. Él fue capaz de anticipar la revolución del año 1848 en Francia y demás, cuando dijo una frase famosa: estamos sentados encima de un volcán. Yo había leído esa frase, tuve una conversación con uno de los editores para América Latina del Financial Times, y era un momento donde el deseo, la demanda de cambio y la frustración de la ciudadanía era muy grande. Y para responder la pregunta, imaginemos un escenario hipotético, Gabriel. Imaginémonos, Rodolfo Hernández es presidente, el presidente Petro es el líder de la oposición en el Senado de la República. Yo me imagino Rodolfo Hernández sin mucha experiencia ejecutiva, sin la legitimidad de la gente, tratando de gobernar a Colombia con el líder de la oposición que representaba esa demanda de cambio. Para mí ese es un escenario complejo. Es hipotético, es un contrafactual, no lo sabemos, es imposible saber. Pero yo creo que el escenario actual, donde estamos lidiando con un gobierno distinto, donde la democracia colombiana tiene una ventaja, y es que hay jóvenes y hay colombianos en la periferia de nuestro país que nunca habían sido representados por ningún gobierno y que ahora sienten que los representan, y que al confiar en el gobierno confían en la democracia. Eso sigue siendo positivo, yo creo que eso lo tenemos que tener en cuenta. Cada quien juzgará si esa idea de la explosión controlada es cierta o no, pero yo creo que sí uno puede en su mente comparar la situación de ahora con el contrafactual que estaba tratando de describir en sus elementos esenciales, y sinceramente me parece mejor la de ahora, me sigue pareciendo. Perfecto. Hay un tema que usted bien menciona, ya nos hizo de pronto ese análisis en el cual
El gabinete de alguna u otra forma se empieza a radicalizar a excepción Mm. del nuevo ministro de Salud, pero usted bien lo menciona en esta respuesta que me da. Cada análisis se hace en su momento. Con ese momento actual y con esa lesión que hay en la coalición, que aún no sabemos, depende de estas semanas entrantes que termine sucediendo, ¿usted cómo ve no sé, este resto de año o los 6 meses? Ya al inicio de esta entrevista me mencionaba que esperaba ese segundo cambio de gabinete de pronto después de un año y se Mm. anticipó casi 3 meses. ¿Qué espera usted para los próximos 6 meses? Van a ser 6 meses duros, Gabriel, por el hecho de las elecciones territoriales. Eso va a ser un estrés adicional para la coalición y el Congreso, porque va a ocurrir algo que realmente no ocurre, y es que vamos a tener una coalición en el Congreso débil y coaliciones en los territorios que no reflejen esa coalición en el Congreso. Y eso va a generar tensiones políticas. Yo creo que van a ser 6 meses donde el gobierno tiene que consolidar algo de ejecución, pero va a ser difícil incluso por la ley de garantías en los territorios. Vamos a tener 6 meses de pugnacidad y vamos a tener 6 meses definitivos en este sentido, Gabriel. Yo creo que estos 6 meses van a definir la trayectoria del gobierno. O sea, lo que pasa en estos 6 meses va a mostrar una ruta de mucha pugnacidad y poca eficacia, o una ruta donde el gobierno está más concentrado, trata de buscar consensos, y eso lleva de pronto a traicionar al presidente Petro en algunas de sus ideas de cambio social, pero tiene del otro lado como efecto positivo un gobierno más eficaz que logra hacer más cosas. Yo lo dije desde el comienzo y es una opinión que esta semana se ha mostrado muchas veces por ahí cuando yo traté de anticipar lo que iba a pasar, que mi temor más grande era la inacción, que fuera un gobierno de máxima grandilocuencia y mínima eficacia. Estos 6 meses va a mostrar si ese es un escenario probable. Hay un tema en esa definición de pronto lo que tiene que ver con la incertidumbre y es que la gente se queda con el titular de pronto del dólar, de algunos elementos que a veces ven lejanos, pero de pronto el dólar es lo que transmiten muchas veces los medios de comunicación de la palabra incertidumbre y economía. Y esto sumado a la salida de Ocampo con ese panorama que usted me cuenta, ¿cómo ve que de pronto la economía colombiana a nivel macro y a nivel micro en este panorama pues pueda surtirse, qué va a pasar? En este momento yo creo que tenemos que ser honestos. El balance de la economía colombiana a la salida del ministro Campo es bueno. Yo creo que Colombia tiene estabilidad monetaria a pesar de que la inflación sigue siendo muy alta. El Banco de la República tomó una decisión de seguir subiendo la tasa de interés. Yo creo que ahí va a parar, ya ese es el final. Las cuentas fiscales están incluso mejor de lo que estaban esperando muchos analistas. La cifra de desempleo que acaba de revelar el DANE es buena, de 10%, muestra una disminución sustancial del desempleo en el último año. Hay incertidumbre en algunos sectores, más puntual, más micro. La salud es uno de ellos, donde pocas cosas están pasando y hay mucha incertidumbre. Pero el panorama económico de Colombia no es desolador. Muchas veces yo creo que en los medios de comunicación y ciertos analistas han planteado una situación catastrófica cuando no es así. El problema es un poco en el horizonte de mediano plazo, cuando uno puede ver que la transformación productiva no es clara, que todavía muchas de las políticas no están siendo aplicadas y que la ejecución del gobierno es mediocre en un momento donde tendría que aumentar para contrarrestar la desaceleración económica. Pero hoy en día yo soy optimista o relativamente optimista o moderadamente optimista en el tema económico. La situación económica del país no es catastrófica. Me preocupa mucho más, Gabriel, el tema de seguridad, cuando yo creo que a pesar de que hay algunas cifras a veces aquí y allá de la tasa de homicidios y demás que tampoco son catastróficas, la pérdida de la seguridad territorial en buena parte del territorio, el gobierno no ha podido, a pesar de que presentó esta semana un documento, articular una estrategia de seguridad, las dudas e incertidumbres sobre la paz total, el boom de economías ilícitas que seguramente se está viviendo, que ciertamente se está viviendo en buena parte del territorio, en mi opinión, son preocupantes. Y lo ves también esta pugnacidad y esta controversia. ¿Usted cree que en medio de esa controversia
Se nos está pasando por la espalda precisamente un problema cada vez más grande con la seguridad en las regiones. Yo creo que sí, hay preocupación. Y es que no es sino repasar, Gabriel, la geografía. Hay problemas en el Catatumbo, hay problemas en Arauca, hay problemas en el Putumayo, hay problemas en el sur del Meta, hay problemas en Nariño, hay problemas en el Chocó, hay problemas en el Bajo Cauca, hay problemas en el sur de Bolívar, hay problemas en la Alta Guajira. Eh, Ese ha sido tal vez el problema más grande de nuestro país históricamente, no es de ahora. Tampoco podemos decir que el problema del control territorial es un problema de este gobierno, pero sí le toca a este gobierno enfrentar. Y la idea de la paz total no deja de ser en este momento un objetivo grandilocuente. Y esa idea de la paz total sin una estrategia clara de seguridad no va a funcionar. Y yo creo que sí hay que ponerle mucha más atención a eso. Es casi un lugar común. Bueno, hay un paréntesis sobre lo que quiero hablar del tema de salud para terminar esta entrevista. Lo escucho y obviamente cada vez le caben, pues usted fue precandidato presidencial en el mediano plazo. ¿Qué tiene proyectado hacer? ¿Escribir o lo vamos a ver de pronto en esta contienda electoral regional? No, en la contienda regional no voy a estar por dos razones. La primera, más importante, es porque no quiero. Y la segunda es porque no puedo. Estoy Está inhabilitado. bien habilitado. Estoy inhabilitado porque uno no puede ser funcionario público un año antes de la elección. En octubre de 2022 yo era ministro de Educación todavía. Voy a seguir analizando la situación, quiero escribir otro libro, incluso he dicho medio en broma, medio en serio, que quiero escribir un libro hablando de estos temas, que lo voy a llamar La explosión controlada, precisamente, Qué para hablar bueno. de Quisiera esta coyuntura y entonces, contar la historia y hablar un poquito de las ciencias sociales y juntar las ideas de la academia con la coyuntura política. precisamente, de pronto en este libro le va a caber o va a haber un capítulo relacionado con el tema de la salud. Hace muy poco usted expuso precisamente un escrito con las 5 preocupaciones que usted tenía de la reforma a la salud. Esto era cuando estaba la ministra Corcho. Por ejemplo, un sistema abierto le preocupaba, que un sistema fragmentado, que se acababan las EPS, que se replanteaba algo que ya tocamos un poco, el tema de asumir completamente todas esas funciones de parte de Sí, la señor. ADRES y qué va a pasar con los trabajadores de las EPS. Con el nuevo ministro, ¿cuáles de esas preocupaciones usted cree que o mantiene y cuáles cree que de pronto se van a matizar o a acabar? Todavía no sabemos, Gabriel, porque el nuevo ministro simplemente ha opinado desde un punto de vista muy general. Él no ha hecho un análisis concienzudo de la reforma. A mí me preocupa que esa trayectoria del proyecto a la ponencia, a la enmienda, nunca fue clara. Y uno necesita un sistema coherente, donde las piezas cuadren, donde los agentes tengan definidos de manera clara cuál es su papel. Y en la enmienda, que es la última versión que tenemos, por ejemplo, el papel de las EPS no es clara. Y la acumulación de funciones en la ADRES es claramente inconveniente, no podrá ser. Yo he dicho, y no lo he dicho exagerando, yo creo que eso va a llevar, si se hace, o llevaría, si se hace, a la quiebra del sistema de salud y a una crisis de atención. Yo creo que pensar en un sistema donde la ADRES es el ordenador del gasto, donde no hay auditorías concurrentes, donde no hay unidad de pago por capitación, donde no hay plan de beneficios, donde no hay contratos con los prestadores. Yo quiero simplemente, para ilustrar este punto, Gabriel, traer a cuento un comentario que hizo el señor Contralor, que quedó más o menos en el aire, no fue analizado. Hace un mes largo, la Contraloría organizó un foro sobre salud, y allí el Contralor dijo lo siguiente: para una partecita minúscula del sistema de salud, que son las atenciones de salud que se derivan de accidentes de tránsito en los que están involucrados vehículos no SOAT. Eso es menos del 1% de total de atenciones de salud en el país. En esas atenciones, las auditorías de ADRES tienen años de retraso. ¿Y cómo le va a dar uno a una institución que para esa partecita no está pudiendo hacer la tarea, la totalidad de las atenciones de salud del país? Y la ministra decía que lo iba a hacer con un sistema de información que no existe, que iba a costar 100 mil millones de pesos, cosa que es absurda, y lo iba a hacer no con los 5 o 6 billones que se gastan para la administración del sistema, sino con 1 billón no más. ¿Dónde están las decenas de miles de personas que se necesitan? O sea, esa es una idea utópica, y yo no creo, sinceramente, que una persona razonable, el ministro Guillermo Alfonso,
Guillermo Alfonso vaya a continuar con esa idea utópica que es absurda. A eso llevaría a todo tipo de problemas. Eso tiene que cambiarse. Y casi que en un país serio esa idea no debería prosperar. Pues doctor Gaviria, esto nos daría para seguir hablando, creo que lo vamos a consultar después de estas semanas que vienen de discusión. Bueno, Muchísimas gracias por haber participado en este espacio. gracias de nuevo por la invitación. Un abrazo fuerte. Que esté muy bien, hasta luego.